presencia. Pero apelamos a la misericordia que encontramos en Cristo Jesús, a tu gran piedad, y te cantamos, Señor. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad
aleluya, por la sangre de Cristo. Amén. Iglesia, continuemos no solamente leyendo y memorizando, sino meditando en lo que vamos a repetir juntos ahorita en Juan capítulo 1. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Continuemos meditando y alabemos a la luz del mundo, que es Jesucristo, que vino para que podamos tener vida en abundancia en Él. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Amén. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Amén. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre.
Así es, Señor, tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y no hay quien como tú, Señor. Y damos honra y gloria al nombre de Jesucristo, porque es por Él y solamente por Él que podemos entrar delante de tu presencia con corazones perdonados, vidas restauradas y con la seguridad de que la obra que tú comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta que Jesucristo venga. Honramos y glorificamos tu nombre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria al Señor, mis hermanos. Puede tomar su lugar, mis hermanos, en esta tarde. Mi nombre es Daniel Silva, uno de los pastores de aquí de Wheaton Bible Español. ¿Qué le parece? Se oye bonito el nombre, ¿verdad? Estamos contentos. Bien, gloria a Dios. Dele gloria a Dios en esta hora. Estamos contentos, queremos darle la bienvenida. Si usted nos visita por primera vez, estamos contentos de que nos visite, así que nos gusta reconocer. Si hay alguien en mi mano derecha que nos visita por primera vez, levante su mano para poder ver. Aquí hay unos, aquí enfrente, aquí en medio. Hay personas que nos visitan. Amén, gloria a Dios. Gracias por acompañarnos a mi lado izquierdo. Hay gente que nos visita, levante su mano. De este lado no, pero de este lado sí. Vamos a ponernos de pie, salga de su banca y por lo menos salude a una o dos personas, y sobre todo a la gente que nos visita, por favor. Salga de su banca y salude a alguien. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Vamos a regresar a nuestra banca, a nuestra silla. Como iglesia estamos convencidos que es responsabilidad de los padres discipular a nuestros hijos. Pero como iglesia también estamos conscientes que parte de nuestro rol es ayudarle a usted a que lo que usted está haciendo en casa. Y nos gusta siempre orar por nuestros hijos antes de que salgan a recibir no entretenimiento, sino palabra del Señor, para que empiece a formar su mente y su corazón, para que cuando llegue el momento de que Dios habla su vida, ellos estén listos para seguir al Señor. Así que vamos a orar por ellos. Ponga su manita ahí en la vida de sus hijos, en la cabecita de sus hijos, en su hombro, y oremos por ellos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oramos por nuestros hijos, entendiendo, Señor, que ellos también necesitan de la obra salvadora de Jesús. Oramos por nuestros maestros voluntarios, para que tú les uses el día de hoy y tu palabra, que tiene poder, llegue a la mente y al corazón de nuestros hijos, para que esto produzca la salvación que es por gracia. En el precioso nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden salir nuestros hijos, los muchachos, a sus clases. Y aprovecho, mis hermanos, también para recordarle que usted puede apagar su teléfono celular, su dispositivo, póngalo en silencio, porque deseamos que no haya interrupción, para que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre celestial, te alabamos, porque tú eres digno, Señor, solamente tú eres digno. Te alabamos, Jesús, por quien tú eres, por lo que has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Porque te vemos como el Rey de reyes y Señor de señores en nuestra vida. Te vemos como el Salvador y como el Señor. Iglesia, meditemos un momento en lo que hemos cantado en esta tarde y reflexionemos en la obra salvadora de Jesús, siendo nosotros pecadores, Él tomando nuestro lugar para nosotros ser declarados inocentes solamente por su gracia. Señor, venimos con humildad y sinceridad delante de tu presencia, recordando lo que tu palabra nos enseña en el libro de Romanos, que nadie que practica el pecado se podrá librar de tu juicio. Gracias, porque Romanos también nos recuerda
que no desperdiciemos la riqueza de tu bondad, de tu tolerancia y de tu paciencia. Ayúdanos a recordar que el propósito de tu bondad es llevarnos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por perdonarnos a través de la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque en Él somos declarados inocentes. Gracias por su obra. Te pedimos en el precioso nombre de Jesús que uses al pastor Aníbal en esta tarde. Dale sabiduría para comunicar a tu iglesia lo que tienes para nosotros hoy. Úsale con poder y autoridad para darte honra y gloria, para que tu palabra transforme nuestra vida de adentro hacia afuera. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir, mis hermanos, que nos pongamos de pie para leer la escritura en esta tarde, que se encuentra en Génesis capítulo número 7. Estaremos leyendo del verso 1 al 11, después del verso 16 y después la última parte del verso 22 al 24. Si usted está siguiendo la lectura en su diario, la puede encontrar en la página 44 y 45. Si usted está listo, diga amén. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todos los que se arrastran sobre la tierra. Entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Verso 16. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Final del capítulo, versículos 22 en adelante. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminadas de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Esta es la palabra del Señor. Puede tomar su lugar. ¿Cómo estamos, familia? Para aquellos que nos visitan por primera vez, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores también aquí en el equipo. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados. ¿Cómo es que un grupo pastoral escoge, por ejemplo, qué pasajes va a predicar y cómo los predica? Una de las cosas que nos enseñan cuando uno va a seminario o a una escuela bíblica, cuando tú tomas una clase de predica, por lo general te dicen que si tú quieres saber
que cuando tú vas a predicar o enseñar algo, tú tienes que tomar una sección de la escritura que tiene un principio y un fin, o encaminas por un libro, pero en el libro hay secciones que tienen un principio y un fin, y que el punto del sermón tiene que ser el punto del texto. En otras palabras, que tú miras todo el texto y por lo general los textos tienen un punto, y aunque hay bastantes subpuntos, tú tienes que enfocarte en el tema principal. Mire, y yo creo que eso por lo general debe ser así, pero no creo que eso es así en todo momento y en todo lugar, en todas secciones de la escritura. Parte de la razón por la que digo eso es porque hay secciones de la escritura donde todos los puntos que se ve, todos son igual de importantes. Todos se pueden predicar de diferentes formas del mismo texto. Ahora, el texto que nosotros tenemos enfrente el día de hoy, que vendría siendo como la parte 2 del sermón que empezamos a predicar la semana pasada, la segunda parte del sermón hablando de Noé y el diluvio, el texto que tenemos hoy, Génesis capítulo 7, es uno de esos textos donde todo lo que está ahí se podría predicar como en diferentes sermones. Ahora fíjese bien, como yo no he predicado ya por un buen tiempo, en vez de predicar un sermón, esto es lo que voy a hacer, voy a predicar 4 sermones. 4 mini sermones. Porque entiendo yo que en Génesis capítulo 7 tú ves 4 cosas que son extremadamente importantes nosotros ver. Entonces necesito que me haga un favor. Mira a la persona que está al lado suyo y dígale, no vayas a parpadear porque te vas a perder. Dígale. Y estos son los 4 sermones que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver la fe obra, Dios reina, la misericordia consuma y Dios salva. La fe obra, Dios reina, la misericordia consuma y Dios salva. Vamos entonces con el sermón número 1. Antes de hacer el sermón 1 lo voy a preparar para algo, porque por lo general, si usted sabe, cuando yo predico, yo siempre le hago que repita algo, ¿verdad? Siempre lo hago o al principio o al final del sermón. Pero como hoy voy a predicar 4 sermones, pues entonces nos la vamos a pasar hablando a cada rato. ¿Está bien? Y se requiere la participación. Amén. Sermón número 1, la fe obra. Esto es lo que quiero decir. Hay algo que es súper claro acerca de la historia de Noé. Es que cuando hay alguien que realmente ha llegado a creer, a confiar en Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios dice que va a hacer, lo que Dios ya hizo, cuando tú has creído realmente eso, tu vida tiene que cambiar. La vida no sigue igual. Noé es un testimonio perfecto de eso. Es un hombre que el texto lo llama un hombre justo. No que no tenía pecado. Muchas de las cosas que vamos a hablar hoy son cosas que el pastor Sergio predicó la semana pasada, porque los temas que se hablan en el capítulo 7, muchos de ellos ya aparecieron en el capítulo 6 y van a aparecer otra vez en los siguientes 2 capítulos. Pero una cosa que nosotros vemos con Noé es que realmente alguien que cree en Dios, o mejor aún, le ha creído a Dios, su vida realmente cambia. Nadie queda igual si tú realmente has creído lo que Dios ya hizo, lo que Dios dice, lo que Dios ha logrado, por decirlo de alguna forma. Ahora, para darle contexto, acuérdense, la semana pasada cuando estábamos mirando Génesis capítulo 6, en el contexto nos está diciendo que el pecado ha avanzado tanto, después de Génesis capítulo 3, ha avanzado tanto a lo largo de la narrativa, que cuando llegamos a capítulo 6, la semana pasada, esto dice la Biblia, que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, mucha, que toda intención de los pensamientos de su corazón. Note que no solamente las obras, pero las intenciones de los pensamientos de su corazón, las motivaciones estaban tan corruptas ya que solo podían hacer el mal. Y dice el texto que el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Ese es el contexto del texto. Y luego es cuando el Señor le pide a Noé que construya esta arca porque va a traer juicio. Hoy, en el capítulo 7, Noé ya acabó con el arca. Pero es bien interesante porque el texto describe a Noé como un hombre justo. Ahora, si usted no sigue bien el orden de la historia, pareciera ser, por eso tiene que poner atención, pareciera ser que la razón por la que el Señor rescata a Noé y su familia, que eso va a ser significante después, es porque realmente Noé era un hombre justo. El problema con esa forma de pensar es que entonces Noé fue salvo por obras. Si Noé salvó a Noé porque era un justo,
Entonces la salvación de Noé y su familia era salvación por obras. Pero si usted ha leído la Biblia en algún punto de su vida o es parte de nuestra iglesia, usted sabe que la Biblia nunca te muestra eso. Yo diría que la historia de Noé tampoco te muestra eso. Es por eso que el orden importa. Entonces quiero saltarme un poquito a uno de los versículos que ustedes leyeron o leímos juntos la semana pasada. Esto es capítulo 6, versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Diga conmigo, halló gracia. Esto quiere decir que Noé no compró su salvación, que Noé no se ganó su salvación, que Noé no hizo lo que tenía que hacer para que Dios lo pudiera perdonar, aceptar y redimir. No. El Señor escogió darle gracia. El Señor escogió extenderle gracia. Noé halló la gracia del Señor y por eso el Señor decide rescatarlo. No por algo que él hizo, no por algo que él compró, no por algo que se merece. Dios escoge extender su gracia sobre él. Y es con ese entendimiento. Usted tiene que tener ese versículo en mente para luego leer el versículo 1 del capítulo 7. Mira lo que dice. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y toda tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Pareciera, si usted lee ese versículo, que realmente la razón por la que Dios salva a Noé es porque era justo. Pero si eso es lo que está diciendo la Biblia, entonces está contradiciendo lo que ya dijo antes. Y este es el argumento que yo voy a hacer. La razón por la que Noé se volvió un hombre justo era precisamente porque ya había recibido la gracia del Señor. Porque cuando una persona ha recibido la gracia del Señor, cuando una persona cree en la gracia del Señor, cuando una persona abraza la gracia del Señor, lo más natural, lo más normal, lo que sale de eso es realmente querer vivir una vida de justicia. Desde ese argumento, entonces, podemos decir que Noé, después de haber recibido la gracia del Señor, creció en justicia. ¿Se puede traducir el término un hombre justo? Como un hombre que aprendió a vivir en obediencia, un hombre que aprendió a vivir en integridad, un hombre que aprendió a ser una persona fiel. No una persona sin pecado, como lo mencionamos la semana pasada, pero un hombre que aprendió a vivir como un hombre justo. No sin pecado, pero justo. Ahora alguien diría, Aníbal, ¿qué argumento tú puedes hacer? ¿Hay alguna otra parte de la escritura que muestra que eso fue lo que cambió a Noé? Que lo que cambió a Noé, la razón por la que el Señor lo salva no era porque era justo, sino porque la gracia lo hizo justo. ¿De dónde sale eso? Y yo diría, como esto lo decimos en esta iglesia en todo momento, si tú quieres realmente aprender a interpretar el Antiguo Testamento bien, tienes que conocer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Hay cosas en el Antiguo Testamento que tú no las puedes entender a menos de que conozcas el Nuevo Testamento. Este pasaje es uno de esos. Tú sabes que en Hebreos capítulo 11 hay una lista de todos los héroes de la fe. Toda la gente que aprendió a vivir por fe. Entre esa lista está Noé. Pero en Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice que por la fe Noé, siendo advertido por Dios, por la fe de Noé, la fe Noé siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún se venían, con temor reverente, diga conmigo reverente, preparó un arca para la salvación de su casa. Esa palabra reverencia te explica por qué hizo el arca. Te dice que la hizo porque estaba intoxicado de la gracia de Dios, intoxicado de la presencia de Dios. Estaba controlado, admirado por la gracia que el Señor le había dado. Es más, la raíz de la palabra reverencia en el original significa estar controlado o capturado por algo hermoso. Mi argumento que yo quisiera que tú consideres es que lo que cambió a Noé no era que era bueno. Lo que cambió a Noé era un hombre que había recibido la gracia del Señor. Era un hombre que sabía que no se merecía nada. Era un hombre que sabía que también tenía pecado. Era un hombre que, aunque a lo mejor hubiera sido un hombre moralmente bueno, era un hombre que sabía que no merecía ser salvo. Y sin embargo, el Señor le extiende su gracia de tal punto, de tal manera, que aprendió a ser un hombre justo en medio de toda su generación. Ahora, yo quiero que tú veas cómo se veía eso en práctica en la vida de Noé.
porque es algo que muchas veces nosotros ignoramos. ¿Cómo se veía la fidelidad de Noé, la justicia de Noé en medio de su generación? Ahora, simplemente para saber, creo que Pastor Sergio mencionó esto brevemente la semana pasada, pero no me acuerdo. ¿Sabes tú cuánto tiempo tomó construir el arca? ¿Lo mencionaste? Brevemente, ¿verdad? Hay diferentes opiniones de cuánto tiempo se demoró construir el arca. Pero muchos de los eruditos dicen, y yo te voy a decir, es donde yo estoy, que a Noé le tomó más o menos como 100 años construir el arca. Y la razón por la que tomó 100 años no solamente era por el tamaño que nosotros tenemos que asumir, sino porque me parece que el texto te da suficiente evidencia para nosotros asumir que tomó como 100 años construir el arca. Ahora te voy a dar dos textos, simplemente si estás tomando notas. En Génesis capítulo 5, capítulo 32, es cuando toda la historia empieza. Y dice el texto que Noé era 500 años cuando toda la historia empieza. Cuando empieza el diluvio, que aparece en el capítulo 7, versículo 6, ahora Noé tiene 600 años. Por lo tanto, nosotros podemos asumir, o los eruditos van a asumir, que se tomó por lo menos 100 años construir este arca. Ahora, ¿por qué eso es importante, iglesia? Porque usted se acuerda, Noé está construyendo un arca en medio de un desierto. Y no había llovido. Por lo tanto, cuando tú ves una persona que está construyendo un arca en medio de un desierto, ¿qué crees tú que la gente decía? Por 100 años. Por 100 años. Este hombre fielmente construyendo lo que el Señor le había llamado a construir. Por 100 años. Por 100 años un hombre controlado por la gracia del Señor, manteniéndose fiel, a pesar de que cuánta gente le habrá dicho que era un loco. Es más, yo me atrevería a decir que porque el Señor salva a Noé y su familia, yo me atrevería a decir que posiblemente la familia también tuvo que sufrir. Mira los hijos del loco. Mira cómo este loco se casó con este loco y van a estar contribuyendo a la loquera. Por 100 años. Es más adelante vamos a verlo. Pero el texto, 1 Pedro te va a mostrar que durante todo este tiempo, este hombre está haciendo un testimonio de fe. Y podríamos argumentar que durante todo este testimonio, él también estaba llamando gente a arrepentimiento. Ahorita más adelante te lo muestro. Pero si eso es lo que dice la Biblia, entonces por 100 años, él estaba llamando a la gente a creer. Por 100 años. ¿Ves cómo la fe? ¿Ves cómo la gracia, la fe sí realmente cambia el comportamiento? Este concepto de ser salvos por gracia no es simplemente buena doctrina. Es que la gracia lo cambia todo. La gracia realmente cambia la forma de vivir una persona, aunque tengas que sufrir por 100 años. Porque la fe siempre obra. La pregunta para ti es, ¿eso es lo que pasa en tu vida con tu fe? Esa es la diferencia entre religión y ser salvos por gracia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de hacer cosas para ganarse a Dios y hacer cosas porque ya tienes a Dios. Esa es la diferencia. Mire, si usted está luchando con obediencia, si usted está luchando con someterse a la voluntad del Señor, si usted está luchando con todo eso, mire, usted no es el único que lucha con eso. Todos luchamos con eso en algún momento de nuestra vida, en algo. Pero la solución, iglesia, no es que usted trate más duro o que sea más consistente, o que sea más disciplinado. Todo eso ayuda. Todo eso el Señor utiliza para ayudarnos a crecer. Pero al fin y al cabo, las cosas que hacemos pueden modificar tu comportamiento, pero no transforma tu corazón. Lo que transforma tu corazón es la gracia del Señor. Es por eso que cuando usted está luchando con obediencia y a someterse a la voluntad del Señor, usted haga lo que tenga que hacer, pero por encima de todas las cosas, predíquese la gracia del Señor. Recuerde la gracia del Señor. Anote la gracia del Señor. Estudie la gracia del Señor. Lea acerca de la gracia del Señor. Lo que ya tienes en Cristo Jesús, que te salvó, que te dio cuando no te lo merecías. Entre más tú tengas eso, más tú vas a crecer en ser justo.
¿Sabe cómo se me viene esta imagen ahorita? Mire, cuando yo me convertí, había muchas cosas que el Señor todavía y sigue tratando en mí a lo largo de los años, pero hay cosas que Él simplemente me quitó. Cosas por las que yo no tuve que pelear. Él simplemente me las quitó. Deseos que yo tenía, me los quitó. Pero los otros que se quedaron ahí y que todavía están ahí, de la única forma que los puedo romper y no quererme rendir a eso es cuando encuentro a Dios más hermoso, más bello, más perfecto que aún las cosas que deseo. La gracia del Señor es tan hermosa, tan perfecta, que todo lo demás empieza a perder su color o el sabor. Es así como tú te peleas frente a tu desobediencia o las luchas que tienes. La fe obra. Ahora, porque esto es un sermón y usted va a tener que hablarle a alguien, entonces quiero que le hable a la persona que está al lado suyo, la que te cae bien, no la otra, pero la que te cae bien. Y dile esto: tú y yo necesitamos más y más de la gracia del Señor. Dígale, dígale. El sermón número 1. Ahora sermón número 2. Dios reina. Y lo que quiero decir eso es que Dios gobierna todas las cosas. Que cuando Dios habla, las cosas pasan, que todo se tiene que someter a Él. Esto es interesante acerca de la historia de Noé, que tú lo puedes ver en la repetición de la palabra de que Él es hombre justo. Parte de la razón por la que Él aprendió a ser un hombre justo es porque aprendió a someterse al señorío, al reino de Dios. Ahora, esto se ve a lo largo del texto en diferentes lugares, pero en el capítulo 7, en el capítulo 6 se ve clarito desde que el Señor empezó a hablarle y a decirle cosas y Él se sometió a eso. Pero lo vemos otra vez en el capítulo 7 en la forma que Él se comporta. Capítulo 7, versículo 1, el Señor le dice que se meta al arca con Él y toda su familia. Ahora, lo interesante acerca de Noé es que tú nunca ves a Noé cuestionando a Dios. Si Dios es Dios, Dios reina, Dios es Señor, lo que Dios dice se hace. Así de simple. No preguntas, no dudas, no cuestionamiento. Lo que Dios dice se hace. Eso diría Noé. Lo vemos otra vez en el capítulo de los versículos 2 al 5. Si tú notas, Dios le dice: mete todos los animales, mete machos y hembras, mete animales limpios y no limpios, mételos ahí. ¿Y qué hace Noé? Hace lo que el Señor le dijo que hiciera. El Señor le dice: mételo y en 7 días va a empezar a llover. ¿Y qué pasó? En 7 días empezó a llover. No preguntas, nada por el estilo. Él simplemente se sometió a la realidad de que Dios es Señor. ¿Está conmigo? Esto es bien interesante. El Señor le dice que va a llover por 40 días y 40 noches. Y 40, por lo general en el Antiguo Testamento, es un simbolismo ya sea o de juicio o de prueba. Y en este texto, en esta historia de Noé, a mí me parece que el número 40 juega los dos roles: juicio para aquellos que no creyeron y prueba para la fe de Noé. Por 100 años está construyendo un arca. Por 100 años su fe está siendo a prueba. Por 100 años alguien le estaba hablando. Por 100 años él tiene que escoger someterse a Dios, porque Dios reina. ¿Está conmigo? El versículo 10 dice que después de que se metieron al arca, a los 7 días empezó a llover. Y esta es la parte que yo pienso que muchas veces cuando leemos la historia muy rápido, nos perdemos en estos detalles tan importantes. Que no solamente Noé se somete al reino de Dios, se somete al gobierno de Dios, pero la creación misma se somete ante su creador. Fíjate acá. Él dice: en 7 días va a llover, y al 7º día se abre el cielo y empieza a llover. Es más, déjame te doy el texto, versículos 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16, eso viene antes de lo que está en la pantalla. A los 17 días del mes, este mismo día fueron rotas
todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueran abiertas. Versículo 12, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Nomás imagínate esto, Dios habla y dice, llueva, y llueve. Salga agua desde abajo, y desde abajo cayó agua. Bueno, no cayó, subió agua. Es más, uno de los textos que leíamos, creo que era el versículo, ya no me acuerdo, 10. Él le dice que Dios fue el que mandó que los animales se metieran. Dios habla y su creación se somete. Dios habló a Noé y Noé se sometió. Esto es lo más irónico de lo que nosotros vivimos con el cristianismo moderno. Que Dios habla y nosotros pensamos que es una sugerencia. Nosotros pensamos que Dios nos habla para ver si nos ponemos de acuerdo. Que hay cosas en tu vida y muchas cosas hay veces en mi vida donde nosotros pensamos que tenemos permiso de considerar si lo que Dios ha dicho debe ser verdad para nosotros. Mire, le doy una ilustración. Hace años atrás, añísimos atrás, pero añísimos atrás, tuvimos una reunión de liderazgo en esta iglesia. Añísimos atrás. No se puede olvidar de eso, porque si no va a pensar que estoy hablando de la gente que está en el presente. No, añísimos atrás. Tenemos una reunión de liderazgo y estamos mirando un texto de la Biblia juntos. Un texto que era un poquito complicado, porque cuando son complicados es mejor que lo hablemos primero como grupo antes de sacarlo a la luz. Y en el texto este que estamos hablando hay una parte realmente que es como difícil de aceptar si no entiendes todo lo que tienes que entender. Y en medio de esta conversación, un líder, y escucha acá, hace años atrás, van a empezar a mirar cuál fue, ¿verdad? No, años atrás, un líder dice, Aníbal, espérate un momento, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Fíjese, yo en ese momento yo no tenía mucha gracia. Y lo único que me salió de la boca y digo, ¿y eso qué importa? Si está ahí, está ahí. Pero fíjate bien lo que el Señor luego me mostró. Que aunque yo nunca he dicho eso, en mi corazón sí lo he tenido. ¿Por qué, Señor? ¿En serio que la perdone otra vez? ¿Que ame a mi enemigo? Es más interesante, si tú tienes, ¿cuántos de ustedes tienen cosas en su hogar con versiculitos pintados o algo así? ¿Cuántos de ustedes tienen? ¿Un cuadrito o una tacita? ¿Cuántos de ustedes tienen un cuadro o una taza que diga, ama a tu enemigo? ¿Cuántos? ¿Tú sabes por qué no hacen esas tacitas? Porque no se venden. Porque en nuestro corazón nosotros no pensamos que eso debería ser así. ¿Cuántos tienen una tacita que diga perdona 70 veces 7? ¿Cuántos? Levanten la mano. Para comprarle la tacita. ¿Tú sabes por qué no la hacen? Porque no se vende, aunque mis hermanos tienen una. Porque muchas veces en nuestro corazón nosotros pensamos que cuando el rey habla es sugerencia. La naturaleza nos enseña lo que significa que somos creados. La naturaleza te enseña lo que significa que Dios es rey y reina. La naturaleza te enseña que Cristo no solamente es Salvador, pero Señor de tu vida. Es por eso que C.S. Lewis, en uno de sus escritos, una carta que él escribió a algunos de sus amigos, él decía que el problema que el cristiano tiene muchas veces es que piensa que Dios está ahí para cumplir nuestros planes. Que nosotros muchas veces pensamos que Dios se tiene que someter a nuestra agenda. Y que muchas veces pensamos en Dios como nuestro asistente, en vez de nosotros someternos a su voluntad. ¿Tú sabes cuántas veces yo he visto eso en la iglesia? Gente viviendo cosas que tú sabes que van completamente violando la escritura, completamente.
y le pedimos al Señor que se ajuste a lo que nosotros queremos. Hace poquito estaba teniendo una conversación con alguien y estábamos hablando de la definición de lo que es un matrimonio. Mire, yo sé que aquí en la iglesia que también hay gente que le ha cambiado esa definición. Pero lo más básico acerca de un matrimonio cristiano es que para ser matrimonio hay que estar casados. Algo fuera de eso no cuenta. ¿Quiere que le dé otro testimonio? Solo como no puedo porque la mayoría. ¿Quiere que le cuente otro testimonio? Que conste, la mayoría gana. Democracia. Fíjese acá. Hace años, añísimos, años atrás, que voy a empezar a buscar, no, realmente años atrás, habíamos salido acerca de un sermón hablando del matrimonio en realidad. Y entonces son estos sermones que muchas veces a la gente no le gusta escuchar, que tiene que ver con el esposo amar a la iglesia, como el esposo amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y que la esposa se someta al esposo. A la gente no le gustan esos sermones. La cosa es que después del sermón yo estoy saliendo por esa puerta y me encuentro una parejita bien joven, me caía una pareja muy bonita, pero que yo no sabía en el momento la situación en la que ellos estaban, ¿verdad? Y él me dice: Aníbal, dile a esta mujer que se someta a ese versículo que acabas de predicar. No me lo dijo así, pero así fue que me lo dijo, ¿verdad? Y entonces ella me dijo: Aníbal, dile que haga lo que el texto le dijo, que me ame a mí como Cristo amó a la iglesia. Y en la conversación salió que ellos no estaban casados. Entonces me paro así. Yo le digo, cuando yo empecé con el Señor, mi gracia, mire, como por aquí abajo. Yo no era muy bueno en esa cuestión. Yo solo miré a los dos y le digo a él: tú sabes que esta mujer no se tiene que someter a ti, ¿verdad? Y le digo a ella: y tú sabes que él no te tiene que amar, como Cristo amó a la iglesia en realidad. Y me dice: y ustedes ni están casados. Eso aplica al matrimonio. Eso aplica al matrimonio cristiano. Pero tú sabes cuál es el problema de esta parejita, que pensaron que Dios se tenía que ajustar a su agenda, en vez de ellos ajustándose a lo que el rey dice. Todos nuestros problemas es cuando pensamos que cuando Dios habla es una opción. Mira, hay cosas que son más difíciles de discernir, pero hay cosas que son súper claras en la escritura. Qué irónico que la creación misma nos enseña lo que significa ser creador y creación. Es el sermón número 2. Hágame un favor, mire a una persona que está atrás suyo y dígale: Dios reina. Vaya. Sermón número 3. La misericordia consuma. Traducción: hay un punto donde la misericordia se acaba. Si hay algo que es súper claro acerca de la historia de Noé, es que hay un punto en que la misericordia realmente se acaba. Ahora, si usted tiene confusión en lo que significa la misericordia, déjeme nomás para asegurarnos que todos estamos en el mismo pensamiento. Los dos términos que se utilizan muchas veces para hablar acerca, por ejemplo, de la obra redentora de Cristo, tiene que ver con la gracia y la misericordia. Por lo general, los teólogos van a decir que la gracia es cuando Dios te da algo que no te mereces. Eso es gracia, por eso fue lo que mencioné antes. La misericordia es que Dios no te da lo que tú te mereces. ¿Está conmigo? Gracia te da lo que no te mereces, misericordia no te da lo que tú te mereces. Ahora, si es algo que es súper evidente aquí, en esta historia, es que en un punto la misericordia se acabó. Por 100 años se está construyendo este arca, pero en algún punto llegó el diluvio y todas las oportunidades se acabaron. Ahora, una vez más, si tú quieres saber cómo se interpreta eso en el Antiguo Testamento, tienes que mirar al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Y si tú quieres saber qué es lo que estaba pasando en ese tiempo durante los 100 años, porque estoy haciendo este argumento, tienes que mirar por lo menos 3 pasajes que vienen en el Nuevo Testamento, que nos van a ayudar a ver y entender qué es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Déjenme arreglo aquí que este cable se me está yendo por todos lados. Fíjate bien, te voy a dar 3 textos. Uno de estos lo miramos la semana pasada y voy a añadir 2 textos más. Esto es lo que está pasando por 100 años en lo que se construye el arca. Por 100 años el Señor extendiendo misericordia. Fíjese acá, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5.
Si Dios no perdonó al mundo antiguo, este es Pedro haciendo una referencia a lo que está hablando de lo que pasó con Noé. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, Dios que guardó a Noé, un predicador de justicia, diga conmigo, predicador de justicia, junto con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El pastor Sergio mencionó, por ejemplo, la semana pasada, que esa frasecita, predicador de justicia, significa que Noé con su vida, con su obediencia, con lo que estaba haciendo, estaba predicando acerca de la justicia del Señor. Está mostrando con su vida, su obediencia, que él era un hombre que tenía fe, que le confiaba al Señor, que confiaba que el Señor iba a hacer lo que iba a hacer. Con su vida está mostrando que hay un juicio, pero que él está viviendo a la luz de lo que el Señor le ha revelado. Esa es una definición de esa palabra. Otros eruditos añaden una segunda definición al concepto de predicador de justicia, y significa esto: que por 100 años, por eso te lo estaba mencionando, aparentemente Noé estuvo llamando a gente a arrepentimiento, llamando a gente a creer. Lo demostró con su vida y lo demostró con palabras. Escucha acá, la razón por la que yo abrazo las dos definiciones es porque si tú realmente eres una persona justa, una persona que quiere vivir para el Señor, agradar al Señor, tú no puedes ver un pecador y no querer hacer algo para que se salve. ¿No te parece? La indiferencia frente a personas que no tienen a Cristo, eso no es justo. Por lo tanto, me parece a mí que Noé estaba haciendo estas dos cosas por 100 años, demostrando lo que significa vivir por fe, por 100 años, tratando de convencer a alguien para que se salve. La pregunta es esta: ¿por qué Noé hizo eso? ¿Simplemente porque era bueno? Yo quisiera argumentar que si tú crees que Dios es soberano, que si tú crees que el Espíritu habla y obra, que si tú crees que todo está bajo la soberanía del Señor, yo creo que tú tienes que entonces mirar que la razón para la que Noé estaba haciendo lo que estaba haciendo era precisamente porque Dios mismo había puesto eso en su corazón. Ahora mire, para los que creemos en la soberanía del Señor, eso no es un problema. Porque aún lo que creemos, lo que hacemos, lo que no hacemos, es el Señor obrando en nosotros. Amén. Dios es el que está obrando en nosotros. Dios nos salva y Dios mismo nos santifica. Él es mismo el que está obrando. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer hasta cierto punto que la razón por la que Noé por 100 años se mantuvo fiel y por 100 años estuvo hablando y llamando a gente a arrepentimiento era precisamente porque el Señor mismo lo estaba haciendo en su corazón. Ahora tú podrías decir: Aníbal, muéstrame eso donde está el Nuevo Testamento. Y yo diría: gracias por la pregunta, porque aquí tengo la respuesta. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Hablando de ese tiempo, dice que en otro tiempo fueron desobedientes. Hablando, este es Pedro otra vez más. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días, la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Es precisamente por este versículo que yo creo y entiendo que Noé todavía estaba llamando a gente a arrepentimiento mientras estaba construyendo el arca. Era la paciencia del Señor llevando a Noé a ver si alguien se salvaba. Era la paciencia del Señor obrando por medio de Noé para ver si alguien respondía. Ahora, si usted se va a quedar pensando, bueno, si son elegidos o no elegidos, si usted se perdió del punto, mijito. Ese no es el punto. El punto es que en la paciencia del Señor por 100 años Noé estaba siendo utilizado para ver quién respondía. Ahora fíjese bien, es por textos así que nosotros sabemos que no hay nadie en el infierno que piense que Dios es injusto. ¿Tú sabes quiénes son los que piensan que Dios es injusto? Los que están vivos. Porque siempre hay misericordia antes de juicio. Dios juzga de acuerdo a lo que ya te mostró. Dios juzga de acuerdo a lo que Él ya reveló. Eso es Romanos capítulo 2.
Dios no juzga simplemente porque juzga. Ahora, si tú te imaginas a este grupo de personas, tú dirías, oh, seguramente una mano de ateos. ¿Tú no sabes eso? Oh, seguramente estaban persiguiendo a Noé. En realidad, no sabemos eso. ¿Tú sabes cuál es el problema de esa gente? Que pensaban que podían vivir su vida sin Dios. ¿Sabes de dónde sale eso? De algo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24. Fíjate bien la referencia que hace el Señor Jesús. Está comparando a Noé, el tiempo de Noé, con la segunda venida, versículo 30, empezando en el versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Una vez más, el Señor Jesús está comparando el tiempo de Noé con lo que pasó con la segunda venida de Cristo Jesús. Lo que yo quiero que tú veas es que la gente no estaba diciendo ni negando a Dios necesariamente, ni acusando a Dios de algo. El problema de esta gente es que pensaban que podían vivir una vida sin Dios. Que la vida caseando, comiendo, toda esta cosa, como podían vivir, como si Dios no existiera. Pero por 100 años, Noé los llama arrepentimiento. Por 100 años, el Señor está llamándolos a creer. Por 100 años. Es por eso que una vez más yo puedo decir que no hay nadie en el infierno que piensa que Dios es injusto. La misericordia siempre viene antes del juicio. Déjame entonces hacer unas palabras a aquellos de ustedes que todavía no han puesto su fe en Cristo, pero que lo están considerando o explorando. Mire, yo pienso que si usted todavía no está completamente convencido, siga explorando, siga escuchando, siga leyendo, siga golpeando, siga viniendo. Porque al fin y al cabo la religión, por decirlo de alguna forma, la religión cristiana requiere que tú pienses y entiendas. El cristianismo no es algo donde la cabeza no se utiliza, no, es precisamente porque se utiliza que nosotros venimos a creer. Entonces hazlo. Pero lo que yo quiero que tú mantengas en mente es que la misericordia sí tiene un tiempo final y que tú nunca sabes cuándo ese tiempo va a llegar. O el Señor te lleva con Él, o te lleva a algún lugar, o el Señor regresa. Lo peor que tú puedes hacer es pensar que puedes seguir así por el resto de tu vida. Tú tienes que tomar una decisión basado en lo que ya conoces. Tú no puedes tomar una decisión hasta que tú tengas todas las respuestas. Hay cosas que tú no vas a poder ni ver ni entender a menos de que tú tomes la decisión de creer en Cristo Jesús y lo que Él hizo por ti. Ahora, esa no solamente es una palabra para los no creyentes todavía, pero tengo una palabra para los creyentes, porque esto es una iglesia, entonces yo tengo que asumir que muchos de ustedes son creyentes. Yo creo que usted no tiene que tener, yo no creo que usted debe tener miedo acerca de la segunda venida de Cristo, ¿tú sabes? Tú no deberías tener miedo realmente de los juicios del Señor, por decirlo de alguna forma, porque si tú eres creyente, tú ya estás en el arca, tú ya estás en Cristo. Y si estás en Cristo, estás completamente seguro. Cristo ya tomó la ira por ti, el diluvio ya vino sobre Él. Tú no vas a recibir el diluvio, ya pasó. Pero algo en un área donde sí debes temer es acerca de la disciplina del Señor. Porque la Biblia nos dice que Él es un Padre bueno, como Padre bueno que disciplina a sus hijos. Es precisamente porque nos ama que disciplina a sus hijos. Es precisamente porque Dios es amor que tiene que disciplinarnos para que nosotros aprendamos a lidiar con aquellas cosas que nos destruyen a nosotros y destruyen a la gente que nosotros amamos. Si Dios no nos disciplina cuando estamos lidiando con cosas que nos están lastimando a nosotros y a los demás, Dios deja de ser amor. Y si Dios deja de ser amor, entonces también deja de ser santo. Por lo tanto, la palabra para la iglesia es esta.
Si el Señor te ha estado hablando y mostrando de algo con lo cual tú tienes que lidiar y tienes que rendir al Señor, tienes que hacerlo, porque aunque la misericordia no se termina, porque Cristo ya la tomó contigo para ganarla a ti, la disciplina del Señor sí es real. Sí llega. Entonces necesito que me hagan un favor. Dígale a la persona que está enfrente suyo: lo que tengas que arreglar, arréglalo. Dígale. ¿A mí? Oh, wow, gracias. No estaba contando con eso, pero está bien. Sermón número 4. Dios salva. Nadie puede leer esta historia y no reconocer que uno de los puntos principales de toda la historia es que Dios salva, realmente. Lo que quiero hacer en este punto es mostrarte lo que voy a llamar 4 imágenes del Evangelio. Lo que quiero decir con eso es 4 cosas que encontramos en este capítulo que nos apunta a Cristo o prepara el camino a Cristo, o es una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. 4 cosas. Fíjese bien. La primera imagen que nosotros tenemos ahí, que nos lleva a pensar en Cristo, nos apunta a Cristo, es Noé mismo. Tú notaste que el Señor, por la fe de Noé, es que su familia se salva. La Biblia no te dice nada acerca de la familia. El texto no te dice nada acerca de la familia. Lo único que te dice es que cuando el Señor llama a Noé, lo llamó a él y a su familia. ¿Tú sabes por qué eso importa? Porque la idea es que cuando Noé ganaba, toda su familia ganaba. ¿Cómo está conectado eso con Cristo? En todo. Es porque Cristo vivió la vida que nadie ha vivido y murió la muerte que nosotros merecíamos. Es porque Él vivió y murió, que los demás que hemos puesto nuestra fe en Él, morimos y resucitamos con Él. Que cuando Cristo ganó, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, todos ganan. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de David y Goliat? Tan famosa como la historia de Noé. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o leído esa historia acerca de David y Goliat y que alguien te dice, tienes que ser como David? Levante la mano rápido. Tú sabes que esa historia no tiene nada que ver con eso. Nosotros no estamos llamados a ser como Noé. Tampoco estamos siendo llamados a ser como David. ¿Tú sabes cuál es el propósito de la historia de David y Goliat? Que cuando Goliat ganó, todo el pueblo ganó. ¿Con el qué? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Chavo, es el chavo que lo tengo aquí metido en la mente. Que cuando David ganó, todo el pueblo ganó. Que cuando Goliat perdió, ahora sí, ¿verdad? Todo el pueblo perdió. Esa es una imagen del Evangelio. Que cuando Cristo gana en la cruz del Calvario, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, también ganamos. Es por eso que estamos seguros en Él. Otra imagen que encontramos aquí, que tiene que ver con el Evangelio, obviamente es el arca. Sergio mencionó esta la semana pasada. Pero el arca es una imagen del Evangelio. Fíjate bien. El texto te dice, esto me llama muchísimo la atención. El Señor llama a Noé y su familia, todos entran. Pero cuando se cierra la puerta, el texto dice que el Señor le cerró la puerta a él, a Noé. Y esa imagen nos lleva a las epístolas, cada vez que nos recuerda que la salvación solo se encuentra en Cristo. Él es el verdadero arca, Él es el arca suprema, y que una vez que estás ahí metido, nada te puede sacar de Él. Eso es lo que dice Romano, que si nosotros estamos en Cristo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Que no importa cuánta tormenta venga, que no importa si estamos un montón de tiempo en el arca, si no importa si el agua sube o baja, si tú estás en Él, estás seguro porque el Señor cerró la puerta. Es una imagen del Evangelio. Imagen número 3. Los animales. Tú notaste en el capítulo 7, el versículo 2 y en el versículo 8 dice que llamó esta clase de animales machos y hembras, pero también dice menciona a los animales limpios.
Ahora eso va a ser súper importante en el resto de la narrativa. Porque si tú llegas después al libro de Levíticos, te vas a dar cuenta que los animales que se pueden sacrificar para el perdón de los pecados tienen que ser animales limpios. Ahora fíjate bien, quédate conmigo. No entró al arca, amén. Los animales entraron al arca, amén. ¿Sabes tú también qué fue lo que entró al arca? Pecado. Es por eso sabemos que Noé no es un hombre puro. Es un hombre justo, ha aprendido a crecer en su relación con el Señor, camina con el Señor, pero todavía tiene pecado. Y sabemos eso porque parte de lo que el Señor estaba haciendo era preparando lo que iba a tener que ser utilizado más adelante, que lo vemos en el capítulo 8, para hacer sacrificio para el perdón de los pecados. Si Él no hubiera metido animales puros, no hubiera visto perdón de pecados. ¿Y cómo el sacrificio te apunta a Cristo? Cristo es el Cordero de Dios que toma el pecado del mundo sobre sí para nosotros ser perdonados, aceptados, redimidos y justificados. Desde Génesis capítulo 7 nosotros podemos ver cómo se estaban preparando los sacrificios que luego apuntarían a Cristo Jesús. Es más, ese sacrificio estaba preparando para que nosotros entendiéramos cómo en Cristo Jesús recibimos la gracia del Señor y la misericordia del Señor. Gracia porque el Señor nos da lo que no nos merecemos, y misericordia porque no nos da lo que nos merecemos. Cristo Jesús tomó lo que nosotros nos merecíamos y Cristo Jesús nos da lo que no nos merecíamos. La imagen del evangelio también se ve aún en los animales que luego más adelante se iban a sacrificar. Y hay una cosa más, y tiene que ver con lo que significa cómo es que la salvación funciona. Nota que el texto, Noé nos muestra a un hombre que aprendió a confiar en el Señor. Si el Señor le dice que extendió gracia sobre él, él creyó que el Señor le extendió gracia. Si el Señor le dice colecta los animales, él aprendió a confiar que el Señor le dijo colecta los animales. Si el Señor le dijo va a llover en 7 días y en 7 días llovió, él aprendió a confiar en lo que el Señor decía. Si el Señor le dijo quédate aquí y quédate aquí hasta que baje el agua, él aprendió a confiar en lo que el Señor decía. Él aprendió a confiar en el carácter del Señor, en el amor del Señor, en el poder del Señor, en las promesas del Señor, en el control del Señor. Él aprendió a confiar en todo eso. Esa es toda su vida. Pero yo quiero crear una imagen en tu mente. Eso no solamente él hizo antes de subir al arca. Él hizo eso cuando estaba en el arca. ¿Tú sabes cuánto tiempo este hombre estuvo metido en esa arca? Por lo menos 1 año. La razón por la que sabemos que eso es lo que pasó es porque en Génesis capítulo 7:11, cuando empieza el diluvio, dice el texto que Noé tiene 600 años, es el segundo mes, el día número 17. Y cuando él sale del arca, Noé tiene 601 años en el segundo mes, en el día número 27. Lo que quiere decir, para ser exactos, que Noé estuvo en el arca 1 año y 10 días. Dime tú algo. ¿Qué podía hacer Noé para acelerar el proceso? Nada. Solo confiar en el carácter de Dios, las promesas de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Solo descansar. Es más, te lo voy a crear la imagen. El hombre trabajaba con los animales, estaba haciendo lo que tenía que hacer y el resto del tiempo estaba así. Fíjate bien, esta es la salvación. Trust. Solo confiar. El creyente no se salva por lo que hace. El creyente se salva por en quien confía. Es por eso que yo puedo decir que tú y yo no estamos llamados a ser como Noé. Tú no tienes que ser como David, no tienes que ser como Esther, no tienes que ser como Pablo, no tienes que ser como nadie en la Biblia. Lo que tú y yo estamos llamados a hacer es confiar y creer en aquellos que todos ellos confiaron. Porque la salvación es del Señor. Aún la confianza de Noé nos estaba apuntando a Cristo. Ahora fíjate bien, ¿por qué? Porque si Noé pudo confiar en Dios con lo que había visto, escuchado y conocido, ¿cómo no nosotros vamos a confiar en Dios? ¿Cómo no nosotros vamos a confiar en el carácter de Dios si sabemos
que ese Dios fue el que envió a Cristo a morir a la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cómo no confiar en el amor de Dios si sabemos que Cristo Jesús toma el juicio que no merecíamos sobre sí mismo? ¿Cómo no nosotros vamos a confiar en el poder de Dios si Dios, si Dios en Cristo, Él muere y resucita? Si Dios tiene el poder de resucitar a su Hijo de los muertos, ¿por qué no vamos a confiar en sus promesas y su poder? Si Cristo dice que como una vez que estamos en Él, nada nos puede separar del amor del Padre, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en su gracia? ¿Cómo no confiar en su misericordia? ¿Cómo no confiar en su poder? ¿Cómo no confiar en sus promesas? Si la última evidencia, la máxima evidencia, la evidencia suprema es que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó. El verdadero arca, el mejor Noé, el que tomó el diluvio, aquel que hizo todo. ¿Cómo no confiar en Dios? Es en eso lo que tú confías. Fíjese bien, si usted creció en el cristianismo, en algún punto tiene que haber ido a uno de estos lugares de retiros de jóvenes. Y casi en todos los retiros de jóvenes hay siempre una actividad que me llama mucho la atención. En inglés se llama the leap of faith, es saltar por fe. Y lo que hacen es casi en todos estos, parece como que no tiene mucha creatividad esta gente, pero todos estos campamentos tienen lo mismo. Es un palo largo, alto, 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 alto. Entonces el trabajo del estudiante es subirse en el palo. Y cuando llega a la parte de arriba te amarran con un cable, ¿verdad? Cuando llegas a la parte de arriba, tú tienes que saltar al vacío y agarrarte de una cosa que está a la distancia. Entonces la enseñanza es que si tú eres una persona de fe, tienes que hacer eso, saltar y confiar. El problema con esa ilustración es que mucha gente piensa que lo que te llegó allá era realmente tu fe. Yo me subo, yo confío, yo salto, yo soy una persona de fe. Pero eso no es como la Biblia habla en el confiar en el Señor. Si yo fuera a cambiar esa ilustración sería más parecido a esto. Tú vas a tener que confiar que ese palo te va a aguantar. Tú vas a tener que confiar que el lazo que te pusieron te va a aguantar. Tú vas a tener que confiar que cuando saltes esa cosa te va a aguantar. Tú vas a tener que confiar que aquel que te está sosteniendo te va a sostener. Y ahora yo sí puedo decir, eso es lo que significa confiar en el Señor. No es confiar en tu habilidad, en lo que tú puedes hacer, es confiar que aquel que te va a sostener, te va a sostener. Que el que Dios que dice que te salva, te va a salvar. No es tu fe lo que te salva es tu fe en Él. Eso es lo que podemos aprender de Noé. Su seguridad, su confianza, todo era en confiar en este Dios que lo salvó por gracia, solamente por gracia. Y es ahí cuando tú aprendes a crecer. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por testimonios como el testimonio de Noé, gigantes de la fe, gente que aprendió a vivir por fe precisamente porque fueron recipientes de tu gracia. Te damos gracias, Señor, por la realidad de, Señor, que aún en medio de los diluvios siempre hay una salida. Señor, que tú estás tan interesado en nosotros que siempre hay un rescate. Saber, Señor, que aunque todos los que estamos aquí en algún punto merecíamos tu ira, y hasta cierto punto la merecemos todavía hoy, te damos gracias, Señor, porque Cristo ya tomó el diluvio. Porque Cristo es el arca donde nos podemos meter y esconder y encontrar socorro. Porque Cristo Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Para aquellos, Señor, que están en nuestro medio, que todavía no han tomado esa decisión, yo te pido, Señor, que tú no los dejes en paz hasta que vengan a ti. Señor, porque hay un punto donde la misericordia termina. Yo pido, Señor, que tú los libres de esperar tanto que pierden tu misericordia. Te pido por nosotros, aquellos que muchas veces se nos olvida o ignoramos que tú eres Rey, que cuando tú hablas nosotros nos sometemos. Ayúdanos, Señor, a crecer en justicia. Ayúdanos, Señor, a ser gente de fe.
poner nuestra fe en ti. Te lo pido por favor en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Todos decimos? Pongámonos de pie, iglesia, y cantemos, recordando que tenemos entrada libre por medio de Cristo al trono de la gracia. Así que cantemos a Él. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios, el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable grandioso, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Él es el objeto de nuestra fe, Cristo Jesús, que vivió, murió y resucitó. Sabes que todos nosotros tenemos la necesidad de seguir creciendo en confianza de lo que ya tenemos. ¿Sabías tú que esa es una de las razones por la que a lo largo de la historia de la iglesia y por qué la Biblia nos llama a dar ofrendas y diezmos? Fíjate bien, nosotros damos
no porque necesitamos ganarnos a Dios, sino porque ya lo tenemos. Sin embargo, nosotros también tenemos que dar porque nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Ves? Cada que nosotros damos, estamos diciéndonos a nosotros mismos: Dios es mi proveedor, no mi dinero. Dios es mi seguridad, no mi dinero. Lo que importa es el reino más de mi propio reino. Es por eso que todos los domingos nosotros les invitamos a dar. Como sabes, en esta iglesia hay 3 formas de dar. Puedes dar cuando entras o sales del santuario, en las cajas que se encuentran por la entrada. Puedes dar utilizando el código QR que encuentras en las sillas. O puedes dar también enviando tus ofrendas a las oficinas de la iglesia. Antes de terminar el servicio, simplemente recordarle que la semana pasada anunciamos lo que el pastor Daniel estaba diciendo, que estamos cambiando el nombre de la iglesia. Empezando durante el mes de septiembre lo vamos a hacer oficial, donde van a ver todos los cambios en todos lados, y estamos pasando de ser Iglesia del Pueblo ahora a ser Wheaton Bible Español, ¿verdad? Entonces eso es algo para celebrar, es algo para mantener en mente, y es algo simplemente para que usted lo utilice como una forma de invitar a otros también a ver esta nueva etapa, en esta nueva época en nuestra iglesia. ¿Qué tal si recibimos ahora la bendición que Cristo Jesús gana por nosotros en la cruz del Calvario? Dios tenga piedad de ustedes y los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, para que sea conocido en la tierra su camino y entre todas las naciones su salvación. Iglesia, usted ha sido bendecida, ahora vaya y sea bendición a las naciones. Los amamos.